¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, la visita del presidente chino Xi Jinping a Europa con otro notable invitado, Milton Reyes, investigador y catedrático directamente desde Quito. Milton Reyes, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias, un gusto, Jorge. Milton, tu lectura de esta visita a Europa del presidente de China Xi Jinping, que comenzó en Francia con una reunión con el presidente francés, nada menos que Emmanuel Macron, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Sí, bueno, la visita se da en el contexto del 60 aniversario de las relaciones sino-francesas de esta nueva China. Y claro, también se aprovecha para gestionar una serie de retos estratégicos a nivel birregional. Sabemos de la preocupación de Europa, por supuesto, eh, no solo frente a China, sino a su redireccionamiento como una unidad política, como una potencia que frente a esas dos potencialidades actualmente presentes en el norte mundial, como China y los Estados Unidos, se siente un tanto incómoda, ¿no? De alguna manera es la constructora de la maquinaria del orden mundial contemporánea, pero al parecer siente que está quedándose en la cola. Definitivamente la lectura de los más escépticos y los más duros con Europa la califican que después de la Segunda Guerra Mundial pasó a ser un protectorado de Estados Unidos. Y cuando tú escuchas el discurso de Macron y el discurso de Ursula von der Leyen, crees que estás soñando porque, por ejemplo, le quieren pedir a el hombre que para muchos hoy está dirigiendo al mundo a la par o por encima de Estados Unidos, que haga determinadas cosas, que deje de apoyar a Rusia, que haga esto y que haga lo otro como si fuera el empleado. Y cuando Estados Unidos va a China, también va Anthony Blinken y le dice y le pretende sugerir lo que tiene que ser su comportamiento con Rusia o con otras partes del mundo. Europa entiende que en realidad esta relación ya no es de igual a igual y ya no está sentándose en la mesa con una persona que le puede pedir o exigir determinados comportamientos. Bueno, por un lado, habría que ver que Europa todavía tiene claro que no, ya no es del centro de esa maquinaria construida por allá por el siglo XII, XIII, ¿no? Y que llegó a su esplendor, ¿no? Hasta las dos grandes guerras, ¿no? Con ya cierta decadencia. Sin embargo, también se ve a sí mismo todavía como socio de ese espacio de coprosperidad capitalista junto con los Estados Unidos, ¿no? Esto, como dice el profesor José Luis Fiores, construida justamente después de la Segunda Guerra Mundial, todo ese mundo Bretton Woods, que fue bastante beneficioso, ¿no es cierto? Habrían otros autores que llaman la edad de oro del capitalismo, etcétera, etcétera, hasta los finales del año 60, los años 70, cuando inicia otro momento, ¿no? En donde los Estados Unidos, justamente a través de la moneda, ya sin respaldo en hora, el dólar flexible, ordena, alinea, y si se quiere, de alguna manera, da una línea proyectiva a lo que tiene que ser Europa bajo ese sistema financiero internacional basado en de la fortaleza del dólar flexible. De ahí para allá, Europa comienza a perifizar sus propios intereses a los intereses norteamericanos, ¿no? Y por supuesto, esto fue una zona de prosperidad que también ha venido operando hasta hace algunos años, en donde también hay que comprender la figura de expresidente Trump, no como figura individual, sino por los intereses que representa y que expresa para ese nuevo nacionalismo económico de los Estados Unidos. En ese juego bastante pesado de competencia por el poder global, Europa como que está perdiendo, si se quiere, una suerte de sociedad privilegiada que lo mantuvo con los Estados Unidos, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial.
Y en ese contexto se reúnen entonces, se sientan, como hicieron en el Palacio del Eliseo en París, los tres, es una reunión tripartita, por decirlo así, en donde, además de China, entonces está Francia y la Unión Europea, conversan fundamentalmente de dos temas, dos grandes áreas, comercio y lo que tiene que ver con conflictos globales. Tu lectura. Sí, efectivamente, ¿no? Francia y como una de las autopercibidas grandes potencias de la propia Europa, junto con Alemania, intenta redireccionar algunos temas dentro de Europa. Y hay varios temas. En el comercio, bueno, es fundamental. Eh, el otro tema es el tema que tiene que ver con la tecnología, los chips, semiconductores, que muchas de las empresas están desperdigadas por algunos países europeos y que dependen de la anuencia o no de los Estados Unidos para su comercialización. Y esto es mucho más complicado tomando en cuenta que es la base de una tercera pata de poder global junto al sistema financiero internacional, el dólar flexible, que es el tema tecnológico, por estar orientado a todo lo que va a ser la inteligencia artificial. En todo ese gran escenario, en esas nuevas dinámicas globales, por supuesto, también vemos qué es lo que está pasando entre Ucrania y Rusia, ¿no? Y por supuesto, la posibilidad de que el desacoplamiento no sea precisamente con China, sino existe un desacoplamiento a nivel de seguridad entre la propia Europa de la OTAN e inclusive con la prioridad de desacoplamiento de los Estados Unidos, como ha expresado el expresidente eh, Trump en caso de ganar las elecciones, ¿no? Bueno, sabemos que los Estados Unidos tienen una proyección de largo plazo en sus relaciones exteriores, pero por supuesto los talantes también los ponen los gobernantes. Entonces, Europa tal vez está buscando también una especie de voz propia, pero que no alcanza a comprender la dinámica tampoco existente en la política exterior china. Conoce, tiene especialistas, por supuesto, no vamos a decir que no, pero por supuesto no nos enfrentamos frente a otra cultura, frente a otra potencia que reproduce las mismas perspectivas de anteriores potencias, sino frente a una civilización-estado, una civilización de por lo menos 4.000 años, ¿no? Y por lo tanto, eh, los retos son absolutamente diferentes, ¿no? 50 o 100 años. Para la política exterior, China es nada. Entonces, Milton, tú, antes de comenzar con esta entrevista, comentábamos brevemente un poco lo que es la cultura china y cómo se refleja o se manifiesta o se puede llegar a leer entre líneas de acuerdo al comportamiento que vemos, por lo menos frente a las cámaras de Xi Jinping. Sí, efectivamente, no vemos la figura de un mandatario preparado para ser tal eh, y que expresa, ¿no? Justamente en ideas occidentales de profesionalismo, ¿no? Eh, la visión estratégica que también tiene guías prácticas de acción y que están presentes en la formación de los funcionarios chinos, no de ahora, ¿no? Por lo menos desde los últimos 2000 años, desde la construcción justamente del sistema burocrático articulado al Estado-civilización. Y también tenemos que recordar que China tiene otras, conoce muy bien Occidente y tiene también una serie de perspectivas estratégicas propias y también de acciones recíprocas que a veces no se comprenden. Por ejemplo, es verdad que cuando China habla de la necesidad de reciprocidad, también en el caso francés, recuerda que al inicio de su reconversión y modernización, eh, allá por el inicio de los 70, y la construcción de sus zonas autónomas de industria, de esas zonas autónomas, hubo algo de capital francés también, que se las jugó por apoyar esa modernización china, ¿no? Entonces, hay algunos intereses cruzados que obviamente China los sabrá procesar, no desde la imposición, sino más bien buscando canales cooperativos, tomando en cuenta una serie de cosas, su cultura tradicional, el tema de reciprocidad, pero también tomando en cuenta que China tiene claro también su interés nacional, que no los procesa de un día para el otro, no,
toma su tiempo, su proyección, su perspectiva es de largo plazo, sino acaso de larguísimo plazo, y tampoco están empeñados en lograr un ascenso inmediato a una hegemonía mundial. Por lo tanto, obviamente sus relaciones diplomáticas son por lo menos bastante tranquilas y diplomáticas. Y en ocasiones, en los últimos años, se ha visto que ya sí generan algún tipo de respuestas cuando lo amerita, en tanto de que ya se perciben a sí mismos como una de las potencias centrales y que obviamente no pueden perder cara, ¿no?, dentro de la cultura tradicional china frente a sus propios mandantes, es decir, el pueblo chino. En cuanto a la agenda de esta visita a Francia, primer día entonces en París, reunión tripartita con el presidente francés y la presidenta de la Comisión Europea. Segundo día entonces, ya más entre comillas relajado, se dan cita en los Pirineos para tomar una jornada, digamos así, más distendida, apuntando a desarrollar relaciones personales. También tu lectura. Sí, efectivamente, dentro de la cultura y obviamente también me imagino que los especialistas en protocolo francés están al tanto, ¿no? Las relaciones personales en China y a nivel de negocios y más allá de los negocios, incluso diplomáticos, se basan mucho en la confianza mutua. Y qué mejor que los primeros mandatarios de alguna manera puedan tener ese tiempo para dialogar y buscar, ¿no es cierto?, ciertos vasos comunicados que le permiten acrecentar la confianza y en base a eso buscar nuevas oportunidades y nuevos caminos de diálogo, ¿no? Es algo muy tradicional también dentro de la civilización china, ¿no? La búsqueda del conocimiento mutuo, generar mutua confianza, y en base a eso se desarrollan los proyectos conjuntos. Milton, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Milton Reyes directamente desde Quito sobre la visita a Europa del presidente de China, Xi Jinping. Enseguida regresamos. Seguimos conversando con Milton Reyes directamente desde Quito sobre la visita a Europa del presidente de China, Xi Jinping. Milton, de esta primera etapa de la visita entonces en Francia, viaja el presidente Xi a Serbia y después a Hungría y ha sido definido esto como la punta de entrada de las nuevas rutas de la seda de China en Europa. ¿Tú coincides? Sí, bueno, sabemos que existe cierta resistencia en algunos países, en gobiernos que se van articulando para contener la iniciativa de la Fracción Ruta y por supuesto China va a buscar nuevas alternativas, ¿no? Recordemos que también China básicamente ejerce una suerte de coordinación con sus socios de acuerdo a cómo sus contrapartes quieran procesar. Es decir, si alguna contraparte no quiere desarrollar solo lazos comerciales y no lazos en términos de crédito, pues China comprende y no se esfuerza en promover esos otros intereses o presiona. En este caso, si algún país decide no estar dentro de la franja y la ruta, China lógicamente respetará esa decisión y buscará nuevas alternativas. Así que estar dentro del rango, digamos, de acción, se quiere tradicional de la proyección china. Vayamos entonces ahora a nuestra región, es decir, Latinoamérica, y acá hay bastante consenso a nivel de analistas que nuestra América Latina hoy por hoy es una región en disputa y la disputa es entre Estados Unidos, que tradicionalmente ha sido el, entre comillas, dueño de, entre comillas, el patio trasero, y este nuevo protagonista, este nuevo actor, China. ¿Cómo ves tú a China en América Latina?
Sí, bueno, nuevamente ahí vemos una acción muy pragmática. eh, Como digo, China se relaciona con las contrapartes de acuerdo a las contrapartes lo propongan. Creo que hay por lo menos 4 o 5 movimientos que China ha venido desarrollando en las relaciones con América Latina. Obviamente el comercio es uno principal. Está el tema de inversión directa extranjera, está el tema de financiamiento, está el tema de cooperación y el diálogo político, ¿no? De todos esos, tal vez el que más complicado dentro de la relación tripartita entre en China, Estados Unidos y América Latina es el tema de crédito, ¿no? Eh, y efectivamente estos han venido estancándose por decisión de los estados en América Latina. Y también, obviamente, en el caso chino, en determinado momento, alrededor antes y después de la pandemia, también se redujeron los montos, ¿no? Pero esto para China no representa ningún problema ideológico, llamémoslo así, porque simplemente comprenden que son prioridades y no insiste en la búsqueda de profundizar una relación crediticia, ¿no? En temas comerciales sigue creciendo la relación, ¿no? Vertiginosamente, incluso con países que antes no tenían tan, tal nivel de relación. En términos de inversión directa, sigue creciendo. Si no es de estado a estado, puede ser a nivel de regiones y gobiernos locales, como el caso colombiano. Encontramos una muy interesante inversión extranjera directa y de financiamiento, pero ya no del Estado central chino, sino de los gobiernos locales, a gobiernos locales, ¿no? Y en términos de cooperación, la cooperación sigue en términos humanitarios, etcétera, y el diálogo político también se mantiene. Ahora, obviamente la relación triangular es bastante compleja y supera de largo esas visiones a veces maniqueas en que eh, contraponen los intereses de ambos países en todos los puntos. No es tan así. Recordemos que en el 2007, 2008, cuando hubo la crisis financiera global, eh, China fue uno de los financistas, ¿no es cierto?, de las necesidades en América Latina, a pesar de que oficialmente había, de alguna manera, alguna crítica de ciertos sectores de los Estados Unidos, la verdad es que ese movimiento financiero chino fue bastante funcional a las economías latinoamericanas, pero sobre todo al mantenimiento de la estructura del dólar flexible, que es una de las patas del poder norteamericano. Y asimismo, por supuesto, China después en la pandemia igual viene sosteniendo también a ese dólar. Entonces, hay muchos intereses cruzados. Ahora, el tema del comercio para China es fundamental porque a través del comercio, eso lo tengo algunos escritos sobre el tema, es que se van generando en esa relación de confianza mutua, proyectos conjuntos, etcétera, se van conformando socios. Y estos socios van generando cada vez mayores niveles de riqueza y al mismo tiempo en ese nivel de riqueza se van incorporando a los bloques de poder dentro de América Latina. Lo que hace que cualquier intento todavía no pensado, pero tal vez proyectado por algunos actores, sea muy poco viable, porque tenemos grupos económicos que tienen excelentes relaciones comerciales y productivas con China y que ya son parte de los bloques de poder dentro de los estados nacionales en América Latina. Ayúdenos a poner en perspectiva tu punto de vista sobre tu país. En los 10 años de presidencia del presidente progresista Rafael Correa, dentro de lo que se realizó en materia de infraestructura, la construcción de una represa llamada Coca-Codo Sinclair de unos 2.300 millones de dólares, 2.300 millones de dólares financiados por China. Y ahora, hace pocos meses, tenemos un presidente en Ecuador que se llama Daniel Noboa, en donde todo hace indicar que ha reforzado sus relaciones con los Estados Unidos, por lo menos ha pedido ayuda en lo que tiene que ver con el mantenimiento de la defensa, el mantenimiento, la lucha contra el narcotráfico, etcétera, etcétera. Incluso créditos en Washington ha viajado Noboa y al mismo tiempo acaba de firmar un tratado de libre comercio con China. ¿Se puede estar bien con los dos al mismo tiempo? Bueno, es muy interesante el caso de los BRICS, ¿no? Justamente como un bloque que va
creciendo tanto en intensidad también como articulando nuevos socios y tomando en cuenta que también va articulando a socios que contienen recursos estratégicos, ¿no? En este caso energéticos. También existen otros socios que tienen otros recursos estratégicos a nivel mineral, etcétera, ¿no? Pero obviamente también hablamos de algunas potencias ahí, como en el caso China, Rusia, que son potencias, las dos militares, especialmente Rusia, y también la potencia económica, como es el caso de China, que también a través de nuevas instituciones financieras como el Banco de Inversión Asiática, está promoviendo también la franja y la ruta, como ya hemos conversado, y también promueve ciertas cooperaciones de nivel eh, financiero con otros países, ¿no? Es muy interesante porque lo que propone no es una competencia directa a nivel global con ninguna otro bloque, ninguna otra potencia, sino la posibilidad de ejercer eh, elementos que lleven a una multilateralidad, por lo menos dentro del orden mundial actual, ¿no? Yo creo que estará marcado mucho por el pragmatismo también de China, ya que es uno de sus socios principales, y intentará ser, si se quiere, el centro, el pivot que vaya articulando los estratégicos de los denominados países no alineados, que de alguna manera ah, han ido perdiendo vigor como bloque, ¿no? En los últimos años y que con los BRICS seguramente relanzarán su perspectiva relativamente autónoma de las grandes potencias tradicionales. Milton Reyes, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, Jorge. Un placer y bueno, hasta la próxima oportunidad.